Acá. Ustedes creo que recuerdan que la última clase hablamos, en un cachito, de el análisis del contexto. Que teníamos que hacer un análisis externo y un análisis interno. El análisis, obviamente, del contexto, cuando hablamos del contexto, estamos hablando del análisis externo. Pero eso no implica no hacer el análisis interno. ¿Por qué? Porque en realidad lo que nos va a permitir es saber dónde estamos parados nosotros. Y esto lo hacemos, es decir, el punto de partida de esto lo hacemos de una manera muy sencilla, en una de esas ya lo escucharon nombrar, un análisis FODA, que ya yo se los nombré, pero ¿cómo se hacía el análisis FODA? ¿No? Fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Lo escucharon en alguna otra materia? Yo al menos no. Perfecto. Bueno, vamos a ver del sábado cómo hacer un análisis FODA. Pero, es decir, en realidad, el análisis FODA, que son fuerza, oportunidades, debilidades y amenazas, las fuerzas y las debilidades son internas. Y las oportunidades y amenazas son externas. Quiere decir que también hace al análisis externo. Entonces, de ese modo, nosotros es el primer paso para saber dónde estamos parados, lograr, digamos, apalancar, como se dice, las fortalezas, maximizar las oportunidades, llevar a un mínimo tolerable las debilidades, es decir, llevar un mínimo, ¿sí?, las debilidades, y tratar de examinar y, en todo caso, neutralizar o tratar de minimizar las amenazas. Es un análisis que es bastante sencillo y muy útil para hacer. Ahora, también habíamos hablado del alcance del sistema de gestión de calidad. Al margen de lo que dice, ¿no?, que el alcance de establecer los tipos de productos y servicios cubiertos, miren, el alcance es algo muy sencillo. El alcance es qué es lo que nosotros vamos a querer, digamos, someter al sistema de gestión de calidad. Por ejemplo, el BBVA, en su momento, el banco francés, esto yo ya se los había comentado, certificó el pago de salarios. Entonces, eso le servía al francés como para decir, mire, empresa Pirulo, usted confíenos el pago de los salarios, que nosotros estamos certificados, es decir, que su gente va a cobrar en tiempo y forma. Esto quiere decir que, en realidad, el alcance del sistema de gestión de calidad no tiene por qué ser toda la empresa. Por supuesto que vamos a ver que hay áreas que van a tener que ser obligatoriamente cubiertas, a pesar que no estén dentro de los alcances. Por ejemplo, si yo digo en una software factory que voy a certificar el desarrollo de software, nada más, el desarrollo de software, ¿sí? Producción, si quieren, pero no la comercialización. Ok, digamos, el circuito de comercialización no va a tener por qué ser auditado. Ahora bien, sí va a tener que ser, va a ser auditado, a pesar que ustedes me digan el proceso de fabricación de software, ahí está, sí van a tener que, el auditor, por ejemplo, va a revisar cómo ustedes califican a sus proveedores. ¿Por qué? Y esto es obligatorio, y ustedes me pueden decir, bueno, pero esto está fuera del alcance de lo que es producción de software. La producción de software es interna, sí, macanudo, pero si yo necesito, ¿no es cierto?, contratar a una empresa para que a mí me provea
a una consultora, por ejemplo, para que me traiga programadores Java, porque yo no tengo, es decir, son proveedores, entonces siempre se va a evaluar el proceso de compras y la evaluación de proveedores, independientemente de lo que se certifique, ¿sí? Hay cosas que no pueden ser exceptuadas. Y ustedes pueden decir, sí, pero son circuitos que no tienen que ver. Bueno, pero no importa, porque sí tienen que ver indirectamente, porque yo dependo de mis proveedores, ¿sí? Es decir, ¿cómo se llama? Mi actividad, sea cual fuere, depende de proveedores, directa o indirectamente. Por ejemplo, ¿quién me hace, por ejemplo, la reparación de servidores? Bueno, puedo tener gente adentro, pero de repente el mantenimiento de servidores sí puede ser hecho de forma remota. Entonces siempre va a haber, repito, varias veces, proveedores en el circuito, ¿no es cierto?, de producción. Asimismo también, por ejemplo, la parte de compras. Es decir, para cualquier actividad productiva se tienen que comprar insumos. Por lo tanto, el circuito de compras va a estar siempre también dentro del alcance. Es decir, ¿cómo evalúan las compras? ¿A partir de cuándo, de cuánto, por ejemplo, de qué monto ustedes deciden que van a obtener 3 presupuestos? Es decir, ¿qué compran con caja chica? Y a partir de qué monto empiezan a decir, bueno, pero quiero 3 presupuestos como mínimo para comprar esto. Y eso se audita, ¿sí? No se van a auditar las cuentas, porque la auditoría externa, ni la auditoría externa, ni la auditoría interna puede pretender acceder a información sensible de la organización. Es decir, es de repente agarrar y decir, bueno, tenéis vos compraste un servidor nuevo. ¿Obtuviste los 3 presupuestos? Sí, te los muestro de lejos. O tapo el importe. A ver, no te interesa cuánto lo pagué ni nada por el estilo. Y yo no voy a estar operando en contra de mí mismo. Hay veces que, por ejemplo, una decisión sobre una compra se puede tomar no por el hecho de que sea más económico, sino por el hecho de tener una mejor garantía o un servicio postventa más confiable. Pero, es decir, son cosas que decidimos nosotros, pero que van a ser auditadas a pesar de estar aparentemente por fuera del circuito del alcance. Por eso dice los requisitos, es decir, yo puedo decir que tal requisito es no aplicable, pero está en la norma, pero si los requisitos determinados como no aplicables no afectan a la capacidad o responsabilidad de la organización de asegurarse la conformidad de sus productos y servicios de los momentos de satisfacción del cliente. Si fíjense, no es cierto, y nos damos cuenta que tanto proveedores como compras sí van a afectar, ¿sí? Y asegurar la conformidad de productos y servicios. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ya esto viene desde los primeros pasos de la norma, que son los famosos procesos de los cuales nosotros estamos hablando. Pero ya lo establece de un modo sistémico. Entonces dice, bueno, tienen que determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de los procesos. ¿Sí? Lo cual implica que a la salida de cada proceso hay, como para traducirlo en nuestro lenguaje, entregables. Entonces, esos entregables, nosotros tenemos que demostrar que nosotros controlamos esos entregables. Por supuesto, determinar la secuencia e interacción de los procesos. Determinar, dice, los criterios y los métodos para asegurar la operación eficaz y el control de los procesos. Es decir, internamente, ¿cómo controlamos? ¿Cómo vigilamos la operación eficaz del proceso y cómo controlamos? Los recursos necesarios para los procesos y asegurar la disponibilidad. Es decir, yo no puedo
decir que tengo un sistema de gestión de calidad de producción de software si yo antes no he evaluado si tengo el personal necesario, la capacidad tecnológica necesaria para llevar adelante un proyecto. Obviamente, las responsabilidades y autoridades de los procesos, es decir, del proceso comercial, y quien llevará la responsabilidad del proceso comercial será el gerente comercial. Quien llevará el proceso, la responsabilidad del proceso de desarrollo será el gerente de desarrollo, porque hay una cosa, dice responsabilidades y autoridades. ¿Por qué lo dice esto? ¿Por qué lo separa? Porque la autoridad se puede delegar, lo que no se puede delegar es la responsabilidad. ¿Sí? Siempre va a haber un responsable, por más que haya, si hay una delegación de autoridad, por ejemplo, sobre cada proyecto, y el gerente de desarrollo o gerente de tecnología o quien fuera que sea responsable, delega la autoridad en un líder de proyecto. Pero esto no implica que no tenga responsabilidad. Si el proyecto se va al diablo por H o por D, o el cliente queda disconforme, el responsable es el gerente de tecnología o el gerente de sistemas. Por más que ustedes me digan, bueno, pero la autoridad la tenía el líder de proyecto. Sí, sí, sí. Pero la responsabilidad es de quien la delega, de quien delega la autoridad. Y por supuesto, fíjense el punto F, y esto es novedoso, abordar los riesgos y oportunidades, ya vamos a ver los requisitos del apartado 6.1, y esto es una diferencia respecto de la norma del 2008. Los procesos tienen, en el punto G, los procesos tienen que ser evaluados y tienen que implementarse los cambios necesarios. Es decir, ¿qué es lo que sucede? Cuando un proceso no se puede llevar a cabo, por H o por B, nosotros lo que hacemos, como vamos a ver más adelante, es lo que se denomina un pedido de desvío. ¿De desvío de qué? De desvío del procedimiento. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Un pedido de desvío es una causa excepcional, ¿sí? A ver, si ustedes me dicen, miren, vamos a poner un ejemplo completamente actual, completa y absolutamente actual. Antes de la pandemia, digamos, existía tal vez en empresas certificadas, la obligación de decir que tiene que hacer el sector de desarrollo, de testing, etcétera, tiene que hacer por lo menos 3 días a la semana de trabajo presencial en las oficinas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las empresas, cuando ya se dispuso la cuarentena, tuvieron que hacer un pedido de desvío. Es decir, ¿por qué? Porque evidentemente por el tema de la cuarentena, la gente no puede salir de su casa. Entonces, sí, para cada proyecto, no sí, para cada proyecto, tuvieron que hacer pedido de desvío, pedido de desvío, pedido de desvío. Con lo cual ya el procedimiento que se utilizaba antes queda obsoleto, porque no se puede hacer de un modo constante. Si se hacen pedidos de desvío constantes, es que el procedimiento no está funcionando. Entonces, debió evaluarse ese procedimiento y decir, bueno, se hace teletrabajo, ¿no es cierto? O home working, como quieran decirle, hasta nuevo aviso. O se van a hacer home working hasta el final de la pandemia. Y de ese modo, eso se tiene que haber hecho evolucionar el procedimiento y el procedimiento queda entonces conforme y ya no hay pedido de desvío. Pero esto surge de la evaluación constante de los procesos.
Y después mejorar los procesos y el sistema de gestión de calidad. Eso es obvio. Es decir, el sistema de gestión de calidad está vivo, tiene que estar vivo dentro de la organización. No es letra muerta. Si es letra muerta, si tenemos algo que decimos que implementamos, como ya les he dicho antes, y lo hacemos solamente para conformar una auditoría externa. ¿Por qué? Porque estamos adheridos a la ley de software y la ley de software nos da beneficios impositivos, créditos blandos, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que no sirve. No sirve. Porque todo lo que se gana por un lado impositivamente, etcétera, etcétera, se pierde por el otro. Porque cuando hay dos sistemas de gestión coexistiendo, se molestan mutuamente, se joden mutuamente. Entonces, para eso no hagas un sistema de gestión de calidad basado en ISO 9001, no tendrá los beneficios impositivos ni nada por el estilo, pero por lo menos trabajas coherentemente. Ahora, si vas a hacer un sistema de gestión de calidad, transformarlo en la forma de trabajar de la organización. El liderazgo. El liderazgo tiene que impulsar el enfoque al cliente, establecer y comunicar la política de calidad y definir los roles, responsabilidades y autoridades en la organización. Esto es muy importante porque los roles, las responsabilidades y las autoridades dan los márgenes de maniobra dentro de la organización. Esto no implica que nos detengamos en las gerencias. No, es decir, el liderazgo tiene que estar comprometido hasta con el último de los colaboradores. Tiene que conocer, tiene que establecer cuál es el margen de maniobra. Y ese margen de maniobra, ¿cómo se logra? Definiendo su rol, cuál es su responsabilidad y cuál es su autoridad. Y siempre, ¿no es cierto?, con el liderazgo y compromiso con el sistema de gestión de calidad. Y siempre con el enfoque al cliente. Entonces, el liderazgo establece, como dijimos, ¿no?, compromiso, el enfoque al cliente, establece políticas. Dentro de esas políticas, la política de calidad es una más, pero tenemos política de compras, tenemos política de ventas, tenemos política de seguridad informática, son todas políticas que son enunciaciones de objetivos con indicadores y metas. Es decir, una política, como dijimos recién, es decir, lo dije un poco más arrevesado, es una declaración de intenciones, dice, y es implementado con un procedimiento o protocolo con uno o más indicadores con sus correspondientes metas. ¿Sí? Eso es para nosotros una política. Y eso en realidad debiera ser toda política. Incluso las políticas de Estado, es decir, en este momento, el tema de cortar la circulación, digo, a ver, cuando se habla de aislamiento social, no, aislamiento social no hay, porque nosotros estamos, por ejemplo, estamos hablando, lo que hay es un aislamiento físico. Ahora, ese aislamiento físico, la política fue minimizar la cantidad de contagios, con el objeto de que el sistema sanitario aguante en el caso de contagios masivos. ¿Por qué? Por la cantidad de respiradores, etc. Entonces, ¿cuál es el indicador asociado? Cantidad de infectados diarios o cantidad de decesos diarios. ¿Cuál es la meta? 0. La meta es 0. Si no se puede llegar, porque no se puede llegar porque todavía no hay vacuna, porque todavía no hay tratamiento, etcétera, corregimos y decimos, bueno, la meta es que la duplicación de casos se establezca cada mes, cada 30 días. Todavía no llegamos, estamos en los 20 días para la duplicación de casos. Pero la meta es los 30 días. Entonces ahí, digamos, bueno, a ver, está bien, estamos en los 20.
Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Y bueno, abrimos ciertas actividades, probamos, es decir, acá el tema es que en muchos casos, especialmente en un caso de una política de Estado como esta, tienen que en este caso, tenemos que trabajar con prueba y error. Porque en realidad, es decir, si ustedes me dijeran, miren, no estamos en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, estamos en Tokio, o en el Gran Tokio. Bueno, no le quepa la menor duda que los japoneses van a ir hasta con un metro, midiendo, ¿no es cierto?, le dicen 2 metros 37 centímetros, y no les quepa la menor duda que parece que tuvieran un sensor de distancia. Esto lo digo, digamos, con conocimiento, a ver, conocimiento de causa, indirecto, es decir, ustedes saben que yo estuve becado en Japón hace ya unos cuantos años, por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, y cuando fue el terremoto de Kobe, no, a ver, cuando fui a preguntar acá a JICA, la Japan International Cooperation Agency, bueno, si podía ayudar, al fin y al cabo me garparon, yo no tuve que poner un peso. Japón me había dado desde los pasajes aéreos, la estadía, asignación diaria, etcétera. Es decir, la Argentina no pagó nada. Lo mínimo que podía hacer era, por una cuestión de solidaridad y respeto, era ofrecer mi ayuda. Entonces, bueno, no, mi ayuda, es decir, por ejemplo, haciendo bases de datos para los descendientes de japoneses acá, para mandar allá las consultas y ver si las familiares estaban bien. Pero eso ya lo tenían cubierto, me agradecieron, etcétera. Pero yo pregunté, bueno, por el terremoto, ¿no hubo saqueos? Me miraron, no. Hacían la cola para comprar. A pesar del terremoto, los productos no habían aumentado ni un yen, que seguían con los mismos precios. La gente muy, muy ordenada para comprar. Y bueno, es decir, son cosas que de repente no, es decir, son muy del razonamiento oriental, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y allá se podría implementar, es decir, una política de ese tipo, por eso creo que hasta Japón ya desapareció del mapa, digo desapareció del mapa en el sentido de la cantidad de contagios, es decir, lo que establecen, lo establecen y punto. Pero acá hay que hacer, es decir, ¿por cómo somos nosotros? Ni malos, ni mejores, ni peores, somos distintos. Entonces hay que hacer ajustes, ajustes, ajustes. Y es lo que sucede siempre en las organizaciones con las políticas. Es decir, acá decimos, bueno, la meta es 0. Bueno, la meta lejana va a ser 0, obviamente. La meta, digamos, a mediano plazo, a largo plazo, pongámosle. Pero vamos corrigiendo las metas, vamos corrigiendo las metas. Bueno, lo mismo, si la cantidad de proyectos que yo quiero vender, es decir, digo el razonamiento, ¿no? Es lo mismo. Entonces, obviamente que las estrategias, el ápice estratégico, es decir, la dirección, perdón, establece lo que es la estrategia corporativa. En base a la estrategia corporativa, formula las políticas corporativas. A ver, una estrategia corporativa puede ser, bueno, queremos cubrir, queremos tener nuevos mercados. Bueno, dentro de las políticas corporativas está la investigación de nuevos mercados. Bueno, se llega de repente a la conclusión que, no sé, podemos desarrollar el mercado de Chile. Bueno, macanudo, podemos desarrollar el mercado de Chile. La política es desarrollar el mercado chileno. Ahora, es a las áreas operativas, la estrategia operativa. Ahora, relátelas, formulá estrategias. Yo te digo lo que vos tenés que hacer. Ahora, vos formulá estrategias para ver cuál es la mejor para cumplir con esta política corporativa que yo te digo. Y
de acuerdo a la selección de la estrategia operativa, no sé, nos queda o producir un programa de televisión y presentarlo en la televisión chilena, enviar vendedores o poner poner publicidad en los programas más vistos en Chile. Bueno, macanudo. Decimos, bueno, vamos a poner publicidad en los programas más vistos. Bueno, macanudo. Ahora, esa estrategia operativa que se decidió, ahora va al ciclo operativo. Es decir, bueno, mira, hay que ir a Chile y contactarse con tal de tal cadena de televisión, tal de tal cadena de televisión, y tenemos que establecer a ver cuánto sale el segundo, etcétera. Pero eso ya después lo planeo, lo hago, lo verifico y actúo. Es decir, no es que me quedo en la estrategia operativa. Ahora, si yo veo que sobre la base del ciclo operativo, de la implementación del ciclo operativo, veo que no tengo el éxito que yo creí que iba a tener o que yo no creí que iba a tener. A ver, peor, es decir, como tengo que medir y tengo un indicador y tengo metas, cantidad de clientes nuevos, o cantidad de nuevas ventas en Chile, y no se incrementó, puede que me lleve, o seguramente me va a llevar a la reformulación tal vez de la estrategia corporativa. Y decir, bueno, la realidad es que en la situación actual no podemos desarrollar mercados en el exterior. Bueno, entonces, otra estrategia, bueno, apalanquemos los mercados interiores. Pero esto, que yo lo estoy ejemplificando con algo que es, digamos que es completamente novedoso, es decir, la realidad es que esto nos descolocó a todos. Entonces, todo esto, todos los sistemas de gestión de calidad, la realidad es que saltaron por los aires. ¿Por qué? Porque finalmente nadie, creo, salvo en corporaciones muy grandes o salvo en empresas que hubieran dicho, bueno, mira, teniendo en cuenta las epidemias que hubo en el pasado, tenemos que considerar el riesgo de una epidemia o de una pandemia. Pero en realidad es la primera pandemia esta. Es decir, antes eran epidemias focalizadas. El ébola fue focalizado en el África, en ciertos países del África, hubo casos en Estados Unidos, pero no llegó a pandemia. Es decir, pandemia es cuando ya es global, cuando ya se da, creo que en más de 10 o 20 países, la epidemia deja de ser epidemia para pasar a ser pandemia. Entonces, a ver, la última pandemia, si ustedes quieren, que tampoco lo fue tanto, porque fue una epidemia focalizada en Europa, pero fuerte, fue la, si mal no recuerdo, la de la gripe española de 1918, cuando ni siquiera hablábamos de estos temas. Entonces, esto novedoso hizo saltar todas las previsiones por los aires. Y entonces, al saltar todo por el aire, seguramente, cuando pasemos esta pesadilla, ya se va a considerar el riesgo de una pandemia posterior. ¿Sí? Tendríamos que incluso, es decir, ¿por qué? Porque en realidad, cuando nosotros evaluamos riesgos, la realidad es que cuando ese riesgo se plasma, por eso dice que se tiene que planear esto, con un pensamiento orientado a riesgos, a la gestión del riesgo. Hay muchas empresas, y esto lo estamos viendo todos los días en los noticieros, en los canales, etcétera, que esto les dio un golpazo que
las dejó o knockout o al borde del knockout. Entonces, digamos que toda organización en el futuro tiene que prepararse para una posterior pandemia y ver qué es lo que hace. Es decir, hubo fábricas de ropa, como mencionamos el otro día, que se reconvirtieron rápidamente a la fabricación de barbijos, tal vez hasta de, ¿cómo se llama?, de los monos esos descartables, cofias, cubre zapatos, ¿sí? Tal vez una fábrica de, no sé, pongámosle, a ver, mucho ahora se debe estar utilizando, pero muchísimo se debe estar utilizando cubiertos descartables. Yo no creo que nadie esté lavando vajilla en hospitales o en clínicas, es decir, cubierto descartable, todo lo meto en una bolsita y lo tiro. O no, es decir, habría que verlo, no me consta. Pero digo, que ahora vamos a tener que empezar a repensar todo lo que consideramos que ya estaba hecho. Y cuando hablamos de la planificación, como dice ahí, describe requisitos a cumplir en cuanto a la definición de las acciones para abordar riesgos y oportunidades, por eso el pensamiento enfocado en riesgos, los objetivos de la calidad y la planificación para lograrlos y la planificación de los cambios. Es decir, hasta los cambios se tienen que planificar. Ojo, cuando se va a cambiar por ejemplo, el sistema de gestión de calidad, hemos dicho que tiene que ir cambiando. Bueno, esos cambios se tienen que planificar. Esos cambios no se tienen que hacer, digamos, apagando incendios. Es decir, el propio sistema de gestión de calidad es un proyecto más dentro de la organización. Por eso estamos diciendo que las organizaciones grandes, por ejemplo, y tienen áreas que ya se dedican exclusivamente a eso, que se dedican a vigilar, es una gerencia, pónganle, de calidad, que lo que hace es vigilar el cumplimiento del sistema de gestión de calidad que se haya instaurado, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, ir planificando los cambios que se van a suceder. Entonces, ¿qué es lo que planificamos? Riesgos y oportunidades, como dijimos, 6.1, objetivos de la calidad, el punto 6.2, y cambios, el 6.3. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos lo que son los procesos críticos, los procesos, digamos, centrales, que son los que, por ejemplo, producen software. Pero esos procesos no pueden funcionar sin los procesos de apoyo, porque ¿cómo se llaman? Las personas que trabajan en infraestructura, como dice ahí, en el ambiente para la operación de los procesos, los recursos de seguimiento y medición y los conocimientos de la organización, tienen que estar considerados esos factores. Y esos factores son tratados por procesos de apoyo. La limpieza de la oficina es un proceso de apoyo. Y fíjense ahora, que antes, ¿no es cierto?, es decir, eran las personas que trabajaban a la noche, que limpiaban, que esto y que el otro. Y fíjense cómo ese proceso de apoyo, a partir de esta pandemia, se va a transformar en algo que es fundamentalísimo, porque ya no es una cuestión de si está sucio acá, sino que van a estar varias veces por día limpiando, esterilizando todo, porque, a ver, hay una cosa que no podemos ignorar, que es que cuando esto termine, si termina con una vacuna, va a ser una cosa. Pero si la liberación de la cuarentena, ¿no es
¿cierto? Termina sin todavía tener una vacuna, el comportamiento de las personas va a ser distinto. ¿Por qué? Y porque ustedes van a decir, bueno, Macanudo, si yo laburo en la oficina, yo no tengo problema, pero a mí me tenés que dar un área de 16 metros cuadrados exclusiva. ¿Por qué? 2 metros adelante, 2 metros hacia atrás, 2 metros a la izquierda y 2 metros a la derecha. Es decir, esto forma un cuadrado de 4 metros por 4 metros, 16 metros cuadrados. Donde nadie se meta. Pero, a ver, también en los demás van a estar diciendo, no, 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 16 metros cuadrados. Las áreas comunes, baños, cocina, etcétera, van a ser una pesadilla. Es decir, las personas vamos a estar paranoicas. Y no es para menos, es decir, no estamos hablando de algo que puede afectar de una manera o que puede, es decir, o puede ser, ¿no es cierto?, que la persona ni se dé cuenta porque es portadora asintomática y a otra la mata. Y de una manera muy desgraciada. Entonces, nos vamos a poner paranoia. Además, el hecho de volver a la casa, ¿qué es lo que tienen que estar pasando todos los días médicos, enfermeros, personal de limpieza, personal de mantenimiento, etcétera, de los hospitales y de los sanatorios? Es agarrar, sacarse toda la ropa, quedarse prácticamente en cueros, entrar a la casa, decir, no me toquen, no me toquen, no me toquen, estoy radiactivo. Me meto una ducha. Esa ducha como de media hora, como para decir, me quiero asegurar de sacarme todo. Hay una propaganda en la publicidad, porque propaganda, dicen, no, desde el punto de vista del marketing, es política. La propaganda es política, la publicidad es de bienes y servicios. Hay una publicidad de un jabón que aparece, ¿no es cierto? Es decir, no me acuerdo qué es belleza que aparecen, ¿no es cierto?, las caras, así con las marcas que le dejan los barbijos, las antiparras, porque se tienen encima que agarrar a lo loco para que no entre nada. Entonces imagínense esa gente cuando va a su casa, ¿no? Además de estar pasando días que son agotadores, llegar y ser prácticamente radioactivos. Entonces, ojo, porque los procesos de apoyo son importantísimos. Tenemos los procesos centrales, pero los procesos de apoyo, entre los cuales se encuentran pago de sueldos, limpieza, mantenimiento, etcétera, y además dice los recursos de seguimiento y medición y los conocimientos de la organización, es decir, la gestión de los conocimientos de la organización. ¿Y qué queremos decir con la gestión de los conocimientos de la organización? Podemos estar hablando perfectamente de decir, bueno, ¿cómo se llama? El gerenciamiento por competencias. Es decir, ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿Con qué te sentís mejor dentro de lo que son las tareas de la organización? ¿Qué es lo que más conoces? ¿Qué es lo que te falta? ¿Sí? Bueno, eso también tiene que ser, es un proceso de apoyo que es fundamental. Y la toma de conciencia, la comunicación y creación de la información documentada. Como ven, acá no queda nada en el aire, se tiene que documentar todo. Entonces, esto corresponde a los capítulos en los cuales se establece esto en la norma. Los recursos, personas y infraestructura, ambiente para la operación de procesos, factores sociales, psicológicos y físicos. Y esto va a ser fundamental para cuando salgamos de la cuarentena. ¿Sí? Especialmente, es decir, bueno, todos, pero los psicológicos. ¿Cómo a nosotros nos van a convencer que estamos yendo a una oficina saludable?
en los recursos de seguimiento y medición es la trazabilidad, ¿sí? Ojo, a mí no me... Es decir, la norma menciona como recursos a las personas. A mí no me gusta, yo les dije que yo prefiero el término colaboradores, pero tengo que decir las cosas como dice la norma. La trazabilidad es que yo pueda seguir, es decir, no tiene sentido si hago seguimiento y medición y no puedo hacer trazabilidad de la medición. No puedo tener registros históricos, no puedo tener registros, sí, bueno, registros históricos, ¿no? Eso. Cuando hablamos de competencia en las personas, hablamos del aseguramiento de las competencias, determinar competencias. Por eso hablo de el gerenciamiento orientado a la... Ay, lo dije hace un ratito, hace unos minutos. Bueno, lo que dije hace un ratito, el gerenciamiento orientado a las competencias. Pero además de todo esto, es decir, si a la persona, no sé, programadora, le gusta programar, y le gustaría trabajar con un lenguaje nuevo que se está utilizando mucho en la organización. Bueno, Macanudo, tengo yo que asegurarme de mantener, de asegurar, valga la redundancia, competencias por medio de la capacitación. Pero con la capacitación tengo que mantener registros de la capacitación. Y los registros de la capacitación, ya fuera interna o externa, tengo que evaluar si esa capacitación le sirvió a la persona. Y para eso, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que hacer una encuesta, ¿no es cierto?, a la salida de esa capacitación. Yo no sé si ustedes han ido a capacitaciones externas. Es decir, yo durante años di cursos de IBM, que eso yo se lo mencioné, ¿no? Era de IBM Learning Services. Y bueno, cuando terminaba el curso, no era yo quien evaluaba a los asistentes, sino los asistentes que me evaluaban a mí. Y que no solo me evaluaban a mí, es decir, se ponía, seguramente, alguno de ustedes ha pasado con una capacitación externa. Es decir, bueno, era confortable el salón de clases, los breaks estaban bien administrados, estaba bien, tenía abundante producción de café, té, no sé, está satisfecho con eso. El instructor estuvo, ¿cómo evaluaría los conocimientos del instructor? Muy buenos, excelente, papá. Los materiales utilizados durante el curso. Entonces, eso a mí me permite mantener los registros de la capacitación, al margen que después, por medio de las evaluaciones de desempeño, puedo determinar las competencias y saber si esa capacitación sirvió, ¿sí? La toma de conciencia, cuando hablamos de toma de conciencia, ¿de qué? Primero, de la política de calidad. Todos los integrantes de la organización tienen que conocer la política de calidad, ¿sí? Tiene que haber una primero, ¿no? Es decir, vamos a ver después ejemplos de política de calidad. Y si toman, es decir, si conocen la política de calidad, tienen que conocer, por ende, los objetivos de la calidad. Y cada persona tiene que conocer su contribución a la eficacia del sistema de gestión de calidad. ¿Para qué? Para decir, no, yo no me salto tal parte de un procedimiento, porque si no, el sistema de gestión de calidad no es eficaz. Y para eso debe capacitárselo o capacitar a la persona sobre las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de calidad. ¿Sí? Comunicación interna y externa.
qué, cómo, cuándo, quién comunica, a quién. Esto tiene que estar perfectamente en claro. ¿Quién va a hacerse cargo de la comunicación con el cliente? ¿El comercial? ¿Solo el comercial? ¿O el comercial va a hablar con la parte de administración o la parte de compras? Porque después la parte técnica va a ser comunicada por otro actor. Pero, ¿qué se va a comunicar? ¿Cuándo? ¿A quién? Como dijimos recién. ¿De qué modo? Tiene que quedar registro de esto. ¿Quién comunica? ¿Sí? Y la información tiene que estar documentada. Entonces, inicialmente se crea, pero después se tiene que mantener actualizada. Y tiene que haber control de registros. Tenemos que tener un control de la documentación, que esto es una planilla donde yo sé cuál es mi documentación vigente y donde no tiro es decir, no es que ignoro y tiro a la basura la obsoleta, no, la tengo que mantener. ¿No es cierto? Es decir, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, tal documento, ¿no es cierto? Es decir, se tiene que poner, ya vamos a ver cómo se hace. Se evoluciona un documento. ¿Por qué? Porque hubo un cambio en el procedimiento. Bueno, ¿quién pidió ese cambio? ¿Por qué lo pidió el cambio? ¿Quién lo realizó el cambio? ¿Quién lo autorizó? Es decir, es toda la cadena de responsabilidades. Pero el diseño del formulario anterior, de repente, lo guarda, ¿no es cierto? Digamos que se guarda en PDF, por decir, y bueno, cuando pasa a ser obsoleto, se le pone una marca de agua, obsoleto, y se pone en las carpetas correspondientes a documentación obsoleta. ¿Eso para qué? Para que yo pueda efectuar el control, el tracking de la documentación, cómo fue cambiando. Pero además, tengo que tener el control de distribución, acceso, recuperación y uso. ¿Sí? ¿Quién está autorizado? ¿Cuáles son las personas autorizadas a distribuir, a acceder a la documentación, a distribuirla, a recuperarla? Almacenamiento y preservación. ¿Quién tiene a su cargo? Control de cambios, que era lo que decíamos, y conservación y disposición. Es decir, cuando yo digo, bueno, Macanudo, ya tales formularios no los voy a usar más. Macanudo, guardo la imagen de PDF, pongo obsoleto. Todos los formularios que yo pudiera tener en papel ya no sirven para nada. Bueno, ok. Todo eso, ¿cómo se dispone? Es decir, se va a usar una escrituradora de documentos, se lo va a incendiar, se los va a tirar nomás así a la basura. Cuando esa documentación, por ejemplo, ya haya pasado lo mismo, ¿no? Documentación llena incluso, que ya no me sirve más. ¿Cómo dispongo de esa información, de esa documentación? Es decir, carpetas de proyectos, etcétera, etcétera. Que, por ejemplo, cosas que fueran impresas. ¿Qué agarro? ¿Que lo pongo en la basura? Tal vez no. Muy probablemente no. ¿Por qué? Porque en lo que yo estoy poniendo en la basura probablemente haya información sensible del cliente. Y yo no puedo tirar a la basura, ¿no es cierto?, y dejar que cualquiera pueda ver una información sensible de un cliente mío, porque sería pasible hasta de una acción judicial. Cuando en el capítulo 8, operación, hablamos de planificación y control operacional. ¿Sí? Es decir, las operaciones, la operatoria diaria, se planifica. ¿Cuáles son los requisitos que tienen nuestros productos y servicios? ¿Cómo vamos a hacer el diseño y desarrollo de los productos y servicios? ¿Cómo vamos a controlar los procesos
productos y servicios suministrados externamente. Miren, básicamente hay una cosa que creo que con el tema del mercado bancario se va a poder ver muy bien. Primero, yo tengo que controlar todo aquello que me sea suministrado de forma externa, procesos, productos y servicios, porque hacen, seguramente, es decir, no es que lo hacemos porque sí, es decir, no es que vamos ¿cómo se llama? A contratar, ¿no es cierto?, una consultora de programadores por sí, porque tenemos más de lo que necesitamos, sino que tenemos que controlar. Pero resulta que, como dije antes, la responsabilidad sigue recayendo en nosotros. Es decir, si yo contrato a una software factory para que efectúen la programación de un producto para un cliente mío, los incumplimientos son míos y no de la software factory, a pesar que los programadores no hayan venido o que se hubieran enfermado o que nos hubiera pasado cualquier cosa. Yo tengo la responsabilidad. Miren, ustedes saben y hemos hablado que un cliente que tuve durante años era una empresa de clearing bancario, de compensación bancaria. Ahora, si ustedes revisan la documentación del Banco Central, en el Banco Central dice que si bien se puede tercerizar, se pueden tercerizar ciertas operatorias, entre ellas la de clearing, eso no exime a la entidad financiera de la responsabilidad si no entran en cámara los cheques. Es decir, si un cheque no está acreditado a las 48 horas, por más que se haya incendiado la empresa de clearing, la responsabilidad es del banco. ¿Por qué? Porque debió haber tenido un plan de contingencia. Quiere decir que hasta, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del sistema de gestión de calidad, hasta todo lo que nosotros tenemos contratado y suministrado de forma externa, tenemos que controlarlos porque la responsabilidad es nuestra. Control de las salidas no conformes. Les recuerdo que no conformes implicaba no conformidad con los requisitos. Profe, disculpe, ¿sí? Yo me tengo que ir a otra clase ahora. Está bien, ya terminamos. Bueno, espero. Seguimos. Espero, si quedan unos minutos más. Dale, 2 minutos más, así doy vuelta a la ruedita. Dale. Control de las áreas no conformes, es decir, no conformidad con requisitos legales o reglamentarios, o los requisitos del cliente. Operación, obviamente, la producción y provisión del servicio. Es decir, para todo esto nosotros tenemos que tener procesos, tenemos que tener procedimientos. Hasta el propio control de los procedimientos tiene que ser un proceso. ¿Sí? Bueno, gente, nos vemos el sábado. Que tengan una